Buenas noches. Ah, con el mismo gozo de siempre, el gozo que promete el Señor a los que lo obedecen y siguen sus palabras. David decía que nunca pierda yo el gozo de la salvación. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, de nunca perder el gozo de la salvación. Y si por alguna cosa en algún momento lo perdemos, clamamos de nuevo al Padre y decimos: Padre, devuélvenos el gozo de la salvación, porque ese es el gozo que nos lleva a vida eterna. Hablaba con alguien esta semana pasada y le decía que lo más importante en la bendición de Dios, la bendición que nos da el Eterno, es que no añade tristeza con ello. O sea que cuando el Eterno da una bendición, es una bendición que llena, una bendición que satisface, una bendición que cubre todas las necesidades, tanto físicas como espirituales. Y de esa es que nosotros queremos. Buenas noches, hermano. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos como todos los jueves. Podemos reunirnos con ese entusiasmo, con ese amor, con ese deseo de aprender, con ese deseo de conocer más de nuestro Creador. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y lo que siempre hemos hecho en este programa, esperando que el Señor haya suplido, que el Señor haya guardado, que el Señor haya dado el conocimiento, la fuerza necesaria para ponerlo en práctica desde que nosotros nos vimos el pasado jueves hasta este jueves y siempre. Es decir, que las cosas que vayamos aprendiendo las vamos poniendo en práctica de manera tal que nosotros seamos la palabra viviente, así como Yeshua. Es mucho pedir, pero a eso aspiramos, a eso aspiramos. Y como le dije, nosotros estamos aquí vamos a seguir lo que es el libro de Efesios, ver las consecuencias, ver las causas por las que se escribieron, cómo estaba Efesios en ese entonces. Por ahí está mi querido hermano, el compadre Ortiz. Bendiciones y saludos, mi compadre, desde Nagua, pero que ahora está en Las Vegas. Pues sí, diciendo cómo se encontraba Éfeso cuando Pablo fue por primera vez a Éfeso. Y que Pablo se encontró con algo monstruoso. ¿Por qué? Porque era una ciudad grande. Una ciudad que contaba con más de 300,000 habitantes en ese entonces, por los años 60 y algo del primer siglo. Es decir, que era una ciudad avanzada, como le dije, tenía gimnasio, tenía una de las mejores bibliotecas del mundo, después de la de Alejandría, la que iba era la de ellos. Tenía clubes, tenía piscina, tenía todo tipo de estadio para practicar todos los deportes que en ese entonces se practicaban. Era donde convergían las gentes más importantes, los comerciantes más importantes de la época. Tanto es así que era una ciudad marítima y de ahí partían muchos barcos para distintas ciudades como para Italia, Roma y muchas ciudades más, que eran las ciudades que más estaban apoyadas en ese entonces. Entonces, tratar de Pablo venir con algo nuevo a una comunidad como esa es algo que es fuerte. ¿Por qué? Porque yo tenía una diosa que era la patrona de esa ciudad, que era Artemisa, la diosa Diana. Artemisa era una diosa que también tenía un gemelo que era el dios Apolo. Entonces, ellos eran gemelos. Artemisa, Diana, era gemelo con el dios Apolo, que era uno de los dioses más grandes del panteón de Atenas. El gran panteón de Atenas, que influyó al mundo de entonces. Influyó tanto que llegó a influir hasta Israel. Y de ahí es que nacen los judíos, que son medio apartados, que tenían su cultura también. La cultura de ellos estaba altamente influenciada por la cultura griega, que era muy fuerte. Tanto es así que el mismo Nuevo Testamento está influenciado en muchas partes por lo que es la cultura romana. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito la mayor parte de ello en griego. Y después fue que pasó a los otros idiomas. Y también pasó parte a lo que es al idioma de los hebreos. Pero originalmente nosotros lo conocemos, fue conocido como que es un libro escrito en griego.
en griego, por la alta influencia que tenía. Y usted sabe que Apolo no tan solo fue un dios de Grecia, sino que el principal dios de Roma, cuando estaba Constantino en su apogeo, era el dios Apolo. O sea, ese era el dios favorito del emperador Constantino, que fue uno de los primeros personas que trabajó para el cristianismo. Entonces, esa es la cosa. Dijimos también que Pablo había escrito la carta a los Efesios, la había escrito en la cárcel. O sea, Pablo estaba preso. Y tal como lo dice la introducción del mismo Efesios. Dice al introducir Efesios, dice, Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Yeshua que están en Éfeso. Y comienza diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza ahí a redactar, y más para adelante dice, yo preso del Señor, preso en la cárcel. Y comienza a decir que él se gozaba por el éxito que había tenido la palabra de Dios en Éfeso. ¿Por qué? Porque había convencido, había convertido, había hecho lo que se llama una revolución en esa ciudad, una ciudad que era pagana, una ciudad que creía en muchos dioses, y la mayoría de ellos se convirtieron a servirle al Dios de Pablo, como ellos decían, el Dios de Israel, el Dios de Pablo. ¿Por qué digo el Dios de Pablo? Porque Pablo mostraba a Dios de una manera diferente al Dios que aparece, que es el mismo, que aparece en el Viejo Testamento con la matanza que mataba miles, 3,000. Pablo lo presenta el amor de Dios diferente a como era eso. Con eso no estoy diciendo nada en contra de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es la palabra de Dios. La Torá es la palabra de Dios, los demás son comentarios. Los demás son comentarios. Entonces, cuando Pablo se maravillaba de las cosas que Dios había hecho a través de él y a través de sus ayudantes en Éfeso, comenzaba a decirle así. Entonces, en ese entonces Éfeso estaba pasando por una época que ya Pablo no estaba ahí, pero estaban los seguidores de Pablo, estaban los maestros que Pablo había instruido para eso. Y a Pablo le llamaba mucho la atención la unidad de los creyentes. La unidad de los creyentes. O sea, que los creyentes tienen que estar unidos todos en un mismo Dios y a un mismo espíritu. Al mismo espíritu del santo. O sea que, aunque las personas muchas veces se dividen por religiones diferentes, pero Dios es uno. Dios es uno nada más. Y como tal, aunque usted adore aquí y allá, usted tiene que fijar su mente, su corazón y su esperanza y su salvación a Dios. Porque Él es el que salva. Él es el que salva y Él es el que nos creó a nosotros, es el creador de nosotros. Entonces, como lo decía, Pablo estaba muy preocupado por lo que es la unidad del espíritu. O sea, la unidad en espíritu de los creyentes, de todos los creyentes. Entonces, algo que Pablo detalla mucho más amplio en parte de este libro y otra parte en otros escritos, es que para usted lograr lo que es la unidad en el espíritu, usted tiene que tener 4 cosas que tiene que trabajar primero. Porque nosotros no podemos pedirle a Dios, Dios, ayúdanos a que nosotros nos mantengamos unidos en el espíritu, y le pedimos a Dios y le oramos a Dios, pero no hacemos nada. O sea, como yo le he dicho siempre, Dios no es un Dios de holgazanes. Dios es un Dios de personas que trabajen. Tanto es así que cuando comenzaron a llamar los seguidores de Yeshua, a todo el que Yeshua llamó estaba con un arado, estaba haciendo esto, estaba pescando, estaba haciendo cuantas cosas. Es decir, que a todo el que él llamó estaba trabajando en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Entonces, para Pablo le explicaba a ellos que para nosotros permanecer en la unidad del Espíritu, tenemos que trabajar en 4 cosas muy importantes, que son la primera, la humildad. Sin la humildad es imposible que el Espíritu del Santo habite en nosotros. Es imposible que sin la humildad, cuando usted ora, usted sienta la presencia del Santo en su vida, en su neshama, en su alma, en su cuerpo, todo, que hay muchas veces que uno se contrista tanto que hasta las palabras se le van y comienza a llorar. Como segundo tenemos la mansedumbre. Mansedumbre viene de manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
dijo nuestro santo y justo maestro. Tiene como tercero la paciencia. Tiene como tercero la paciencia. Nosotros teníamos un profesor que decía que ningún invento ni ninguna cosa grande se ha hecho en el mundo sin la paciencia, sin la debida paciencia. ¿Se imagina usted cuánto el que fabricó la luz y el que fabricó el bombillo, el que fabricó los automóviles, el que fabricó el teléfono, el que fabricó todas esas cosas, cuántas veces intentó y cuántas veces falló? Pero en una tuvo éxito. Y la que se cuenta siempre es el éxito, pero no las veces que él falló en el intento. Y gracias a Dios y gracias a todas esas personas que trabajaron en eso, hoy nosotros tenemos comunicación, tenemos luz eléctrica, tenemos vehículos, trenes, tenemos aparatos médicos muy grandes. Pero cada persona que trabajó en eso, que Dios utilizó, tuvo mucha paciencia. Decía nuestro profesor también que si el sol saliera de repente, o sea, cuando el sol sale, que comienza así, que viene la penumbra, que se ven los rayos, que comienza el pasito así, es porque el sol no puede. Si el sol saliera de repente, aquí estoy, nosotros tuviéramos todo quemado, y sin vista y sin nada, los árboles, los frutos, todo quemado. Por eso es que el sol va paulatinamente, y todo lo que se logra con paciencia tiene éxito. Y mayormente el que tiene paciencia y permanece fijo haciendo las cosas que debe hacer, llega al éxito. Entonces tenemos que, para la unidad del espíritu, tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque habemos muchos hermanos que somos rápidos, habemos muchos hermanos que somos tercos, pero no por eso yo tengo que dejar que mi hermano se pierda porque es terco. Yo tengo que seguir con toda paciencia, tengo que seguir con humildad, tengo que seguir con mansedumbre, tratando a mi hermano, tratando de hacerle entender, según Dios me instruye a mí, que está actuando mal, hasta que mi hermano se convenza de que él tiene que tornar su camino, de que tiene que cambiar de dirección. Entonces ahí mi hermano me va a entender. Entonces cuando mi hermano me entiende y yo lo entiendo a él y los demás nos entendemos, estamos trabajando en la unidad del espíritu, por la cual Pablo trabajó tanto con los hermanos de Éfeso, que tuvo tanto éxito también porque lo utilizó en Roma, en las cartas a los romanos, las cartas a los de Italia. Entonces por eso le digo, ahorita le voy a mencionar qué cosa hacía Pablo con los romanos, cómo él instruía a los romanos igual que los de Éfeso. En Éfeso él está tratando el tema, y ese mismo tema, la misma temática con diferentes palabras, la utilizaba en todas las regiones que él iba, en todas, y en todas tenía el mismo éxito. Entonces, como cuarto tenemos el amor. Imagínense, si usted, decía Rab Shaul, el apóstol Pablo, que si usted quema su cuerpo y lo ofrece a Dios por una causa justa, pero lo hace sin amor, de nada sirve. Si hace un favor a un hermano, una necesidad que tenga, y lo hace así tirado sin amor, no hizo nada. Y comienza a dar un detalle de tantas cosas que si nosotros hacemos y no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Inclusive hasta daño le hace al que lo recibe. Mucho daño. Daños espirituales fuertes de verdad. Entonces tenemos como quinto la paz. Como quinto la paz. Son 5 cosas que Rab Shaul, el apóstol Pablo, recomienda primero trabajar en esas 5 cosas y después entonces tratar de mantener la unidad del espíritu, la unidad de los creyentes, la unidad de los hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted desarrolla una parte de eso, se está uniendo más hasta que llega al momento sublime, lo que es completar las 5 cosas. Es decir, que si nosotros queremos la unidad del espíritu, tenemos que practicar esta cosa. Cuando usted no tiene paz, usted no escucha. Cuando usted no tiene paz, nada le aprovecha. Cuando usted no tiene paz, usted es una persona infeliz. Cuando usted no tiene paz, usted no está bien ni en su casa, ni en la iglesia,
ni en el trabajo, ni en ningún lado. Porque es necesario tener paz para tener entendimiento. Eso es irrevocable. Es muy necesario. Entonces, por número quinto, Pablo recomienda la paz para la unidad del espíritu. Yeshua decía siempre, él no decía paz, porque lo que él decía era shalom, porque es lo que hablaba el hebreo. Pero nosotros lo que dominamos este idioma, el español, que nos comunicamos a través de esa lengua, sabemos que él decía paz. Y cada vez que entraba a un sitio decía paz a vosotros. ¿Por qué él mandaba la paz? Porque si él mandaba la paz, las personas iban a estar tranquilas. Y todo lo que él dijera iba a aprovechar. ¿Por qué? Porque lo iban a escuchar. Aparte de escuchar, cuando usted escucha y usted está en paz, su neshama, su alma, absorbe lo que la persona le dice mucho más fácil. Y es más fácil no tan solo aprendérsela, sino comenzarla a vivir. Entonces, es por ello que siempre Yeshua decía paz a vosotros cuando entraba a cualquier comunidad, cualquier región o a cualquier casa, digamos casa de familia. Entonces, esas son las 5 cosas que el apóstol Pablo nos recomienda a nosotros. ¿Para qué? Para poder permanecer unidos en el Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu del Santo, que es lo mismo que decir unido a Dios, a través de las enseñanzas del mismo Yeshua. Entonces, por eso que le digo, Éfeso tiene tantas cosas que la comunidad creyente de hoy pudiéramos aplicar y tener el mismo éxito que tuvo Pablo, tenerlo nosotros como personas vivientes, como personas de este entonces, de esta época. Y por eso que esta carta no es la palabra de Dios. Estas no son cartas de la palabra de Dios. Esas son recomendaciones del apóstol Pablo, que a través del Espíritu lo usó y hacía carta de esa manera. También Pablo era conocedor de Torah y enseñaba la Torah de una manera como esta, más entendible, que fuera accesible a nosotros, que pudiéramos entender. Y por eso Pablo escribió tantas cartas. Y por eso esas cartas están en el canon de este libro. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros la utilizamos en nuestras comunidades, vamos a tener éxito. Porque si Pablo lo tuvo y Dios le dio éxito a través de eso, nosotros también, si la aplicamos como debe y la vivimos, también vamos a tener el mismo éxito. La palabra de Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. ¿Sí? La palabra no falla. Nosotros somos los que fallamos. ¿Ah? Entonces, cuando ya Pablo comienza a trabajar con ellos y comienzan ellos a practicar y comienzan ellos a vivir esos 5 pasos, comienza Pablo a decirle cómo ellos van creciendo. Y Pablo se emociona en gran manera cuando le dice a ellos que él está orgulloso de todos ellos, porque ha visto su fe, ha visto cómo han crecido, y eso le trae a él gran gozo. Gran gozo, ¿por qué? Porque está viendo el fruto de su trabajo, porque está viendo el fruto de la palabra de Dios cuando la ponemos en práctica. Y eso es lo mejor, lo mejor. Y una de las cosas que Pablo recomendaba mucho a los efesios cuando estaban por ahí, acuérdense, ellos eran hechiceros, eran personas que creían en todo ese tipo de acciones, ese tipo de cosas malas. Y le decía a ellos que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es la palabra que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Usted nunca, Dios libre, que usted nunca, ningún hijo ni ninguna persona que esté bajo su autoridad, usted comience a hablarle con palabras malas, decirle cosas que ni la vamos a mencionar a un niño, a una persona mayor, como quiera, decirle palabras malas. Está mal diciendo, o sea, está diciendo malo, mal decir, mal hablar. Entonces, oiga lo que Pablo les recomendaba a ellos. ¿Para qué? Para que la unión en el espíritu fuera genuina. Él le decía a ellos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. O sea, que nosotros tenemos que tener cuidado al hablar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hablar y no maldecir, no decir mal palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras traen consecuencias. Este muchacho no va a servir. Mira, tú no sirves para nada, tú eres un burro. Dios, imagínese. ¿Qué incentivo? ¿Qué usted le está entrando en la mente a ese muchacho?
Entonces Pablo decía eso, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Sino la que sea buena. ¿Para quién? Para la necesaria edificación. O sea, nosotros diríamos para la necesaria educación. Palabra de aliento, palabras que motiven. Si el niño no le está saliendo la cosa bien, practiquémoslo otra vez, papi, porque va a salir bien, porque tú eres inteligente. Y lo vamos a hacer, ven, intentémoslo de nuevo y comenzar a ayudar. A usted decirle que él es inteligente, que él es sabio, que sabe y que es bueno, imagínese, le está empujando emocionalmente y el niño comienza a decir que sí, que es bueno y comienza a hacer cosas buenas. Oh, tú eres bueno en matemáticas, tú eres bueno en historia, tú eres bueno en esto, porque tú eres bien, porque tú estudias, porque tú eres aplicado, porque tú escuchas, porque tú eres decente, porque a ti te va bien por eso. Siempre, siempre utilizar lo que Pablo dice. La palabra que sean buenas para la necesaria edificación. Palabras que sean buenas para la necesaria educación del niño, del creyente. Tenemos que tener mucho eso en cuenta, de manera tal que nosotros se haga una ¿cómo se llama? Una costumbre utilizar palabras buenas. Buenos días, gracias, permítame. Todo ese tipo de cosas que antes se lo daban las escuelas a uno comenzar a practicarlo. Eso va con la cosa de Dios. Para poder permanecer en la unidad del Espíritu, tenemos que nosotros tener cuidado con lo que hablamos. Tener cuidado cómo nos dirigimos a una persona. Ser una persona agradecida, que si me abren la puerta, dar las gracias. Si me da un vaso de agua, dar las gracias. Si me hace un favor, dar las gracias. ¿Por qué? Porque en un corazón agradecido, dice la palabra, que en un corazón agradecido es el terreno fértil que usted prepara para que vengan cosas buenas. Una persona agradecida tiende a ser una persona feliz, una persona tranquila, una persona próspera en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque una persona agradecida, que agradece y que devuelve el bien hecho en diferentes maneras. Por eso es que Dios insta a que nosotros seamos agradecidos. Y nos lo dicen de diferentes maneras, con diferentes personas, pero siempre recalca esa parte. Siempre recalca esa parte. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¡Wow! Oiga, ¿por qué? Oiga, ¿por qué usted no puede hablarle a una persona con malas palabras, maldecirlo? ¿Por qué? Porque el espíritu de esa persona se contrita, o sea, se pone triste. Y se le baja así la persona, la autoestima se le baja. Y cuando el espíritu está de esa manera, el Espíritu del Santo no mora en esa persona. ¿Quién lo causó? Su boca. Su boca. Su boca causó eso. Sus malas palabras. Palabras mal dichas. Dichas en un momento no adecuado, ni en ningún momento es adecuado para decir malas palabras. Entonces, oiga hasta dónde va. Nosotros estamos hablando de la unidad del Espíritu entre los hermanos. Y oiga, dijimos 5 cosas. Y oiga dónde va aquí, añadiendo. Esas 5 cosas son buenas, mas esta es necesaria también. Controlar la boca. Ninguna palabra mal dicha salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque eso entristece el corazón de nuestro prójimo. Y yo voy más allá. Yo voy más allá. Cuando usted utiliza una palabra fuerte contra otra persona y lo hace quedar en vergüenza delante de los demás, usted la mata. Usted mata a esa persona espiritualmente, la mata. ¿Por qué? Usted ha visto personas, y a nosotros mismos nos ha pasado en circunstancias, ya usted sabe, fuertes y en muchos tiempos, donde alguien nos ha hecho pasar vergüenza delante de los demás y nosotros quedamos así y nuestra cara se pone así blanquita y como dice, el alma, se me cayó el alma. De verdad el alma se le cayó. De verdad el alma se le cayó. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, esa manera de actuar tiene que salir de nosotros.
Tenemos que trabajar fuertemente. ¿Para qué? Para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. A nadie. Que si hablamos, hablemos para edificar, hablemos para alentar, hablemos para levantar al caído. Pero nunca hablemos para que la persona se sienta humillada, para que una persona se sienta horriblemente mal. Y esas son las cosas que Pablo recomienda. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en el Espíritu. La manera de nosotros ver a Efesios, que lo vimos la semana pasada y lo estamos mirando ahora, es sacarle el jugo a esa palabra, sacarle el mayor de los beneficios a Efesios. Acuérdense, yo lo que he llegado a Efesios es parte del 1 y estoy trabajando, hablando el 4 y al 5 ni lo he tocado todavía. Y oiga, tenemos 2 programas, tenemos 2 secciones que han sido de grandes bendiciones para nosotros. Y que espero que nosotros veamos fruto de eso. ¿Cómo? Practicando estas cosas. Siendo persona humilde. Siendo persona practicando la mansedumbre. Practicando lo que es la paciencia. Practicando el amor. Practicando la paz. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Que no le hablemos mal a los demás, ni a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos, ni a ninguna persona. ¿Para qué? Para que no entristezcáis el espíritu. Que cuando usted entristece el espíritu de esa persona, entristece el espíritu del santo. El Espíritu Santo, como lo conocemos, usted también lo entristece. Porque cada persona tenemos el sello de Dios, tenemos la chispa de Dios en nuestras almas. Por eso que nosotros no debemos ofender, ni debemos hacer ningún daño al prójimo. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando ofendemos a un hermano, ofendemos esa parte de Dios que está en él. Y eso es lo que Efesios está diciendo aquí. Y esas son las cosas que parecen sencillas, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que este fin de semana, que mañana viernes, sábado y domingo, nosotros meditemos en esto y que vayamos según la fuerza que Dios ponga en nosotros, practicando estas cosas. De manera tal que nosotros seamos mejores personas. Que nuestra luz comience a brillar, así, engrandecerse, y que llegue hasta los rincones oscuros, donde quiera que vayamos. ¿Con qué? Practicando estas cosas, poniéndolas por obra, no enseñándolas. Enseñarlas no está mal, no, pero practicarlas es lo que da resultado. Yo siempre me gusta decir que cuando trato un tema, me gusta siempre que ya yo lo he practicado y que haya tenido resultados. Porque cuando usted practica algo y le ha tenido resultados, usted emite una energía y el receptor recibe esa energía porque es verdad, porque usted la vivió. Pero cuando yo digo algo que yo no he vivido y que no es verdad, yo también emito una energía que no es positiva. Entonces, ambas cosas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Que la palabra tiene poder. Y cuando usted hace las cosas, sea negativo, sea positivo, hay un resultado. Dependiendo para el lado que usted coja. Y eso es lo que queremos tratar esta noche aquí. Que ya llevamos media hora y no queremos avanzar mucho. Pero creo necesario que nosotros hablemos de, por lo menos, Efesios, esa carta no es muy extensa. ¿Por qué? Porque tiene 6 capítulos nada más. 6 capítulos y son necesarios. Pablo recomienda al final de Éfeso, le decía a los hermanos de Éfeso, después de haber aprendido todas estas cosas que con amor le he enseñado, oiga bien, después de haber aprendido, escuchado y vivido todas estas cosas que con amor le he enseñado, yo le exhorto, decía él, lo dice bien claro, yo le exhorto a ustedes que permanezcan firmes en lo que yo le he hablado de Dios, permanecer firme en sus mandatos, permanecer firme en sus instrucciones. Está firme pues, ceñido vuestro lomo con la verdad. O sea, no es que usted va a poner la verdad, que no. Ceñido nuestros lomos con la verdad. Hablar la verdad. Decir la verdad. ¿Para qué? Para que eso pueda permanecer.
para que esa unidad pueda estar en nosotros fija y creciendo cada día más, tenemos que permanecer en la verdad. Pero después de la verdad dice, y practicar la justicia. Oiga dónde vamos. Después menciona 5 cosas, después 6, ahora vamos aquí. Verdad y justicia. Donde hay verdad y justicia, donde se practica la verdad y la justicia, es un pueblo que camina firme. Es un pueblo que camina bien, donde las personas se sienten bien. ¿Por qué? Porque la justicia es impartida. Y cuando la justicia es impartida bien, no importa quién le caiga. Le va a caer al que lo hizo mal y al que lo hizo bien no le va a caer. Entonces, yo no tengo que tener miedo a la justicia si mis actuaciones no son malas. Yo no tengo por qué tener miedo. Si me dice que hay una luz ahí en la 195 y que yo debo de esperar que la luz esté verde para yo pasar, si está roja me indica que tengo que parar. Y yo me paro. Cuando se pone verde, entonces yo comienzo y avanzo. ¿Por eso me dan ticket? No. ¿Por qué? Porque obedecí. Entonces, cuando se imparte la verdad y la justicia, entonces los pueblos caminan diferente. Las personas caminan diferente. Y el éxito es mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay justicia. Porque hay verdad. Y esas son las cosas que Pablo le dice aquí a los hermanos de Éfeso. Y que nosotros lo estamos mirando desde una perspectiva diferente. No diferente porque suena bonito, sino diferente porque es más fácil de a usted aplicar esta palabra cuando se le dice a usted sencillamente, así mire esto, no salgan palabras corrompidas de vuestra boca, no entristezca el espíritu de los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted entristece el espíritu de una persona, entristece el espíritu de Dios. Y ya la creación no está bien. ¿Por qué? Porque un miembro de la creación está mal. Entonces a veces somos culpables de que la creación esté mal. ¿Por qué? Porque hemos maltratado a un semejante. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía que incluso los árboles son parte de la creación. Y como parte de la creación interactúan con nosotros. Hablar de una manera más profunda, el árbol nos ayuda a nosotros con lo que es el dióxido de carbono y lo que es el oxígeno. El árbol hace diferente a lo que yo hago, a lo que usted hace como ser humano. Nosotros inhalamos oxígeno, pero exhalamos monóxido. Pero el árbol es al revés. El árbol se traga eso que usted bota, ese veneno que usted tira ahí cuando inhala y cuando suelta ese veneno, el árbol se lo traga. ¿Y qué hace el árbol? Que bota oxígeno limpio. ¿Para qué? Para que usted respire. ¡Wow! Oiga el trabajo. Oiga que por eso usted no puede maltratar un árbol. O sea, no es que no lo corte, pero tiene que ser de una manera bien de verdad. De una manera que usted no acabe con el bosque, sino que el que se pueda cortar, usted lo corte. Pero no, si es uno cortar, no cortar 10. Tener en cuenta. Porque yo voy más lejos. Yo he sentido muchas veces en mi vida, cuando vivía en Santo Domingo, que yo era agricultor, era arrocero, muchos de los domingos yo cogía para la finca y yo me ponía a hablar con el arroz. Así, cuando el arroz estaba ya como eso de 2 meses, algo así, que se veía bonito y verde. Y a mí el arroz me decía si quería agua, si había problema de alguna plaga, si necesitaba abono. A mí, yo sentía que el arroz me hablaba a mí. Usted diría, oh, pero usted está loco. Sí, yo estaba loco. ¿Por qué? Porque para sentir esa cosa hay que estar loco. El arroz me hablaba. Yo he tenido días, tanto cuando estaba pequeño como ahora ya, con la edad que tengo, que cuando voy caminando a veces de madrugadita por la mañana, que iba para el trabajo, yo me quedaba en el tren y iba caminando por una parte que no caminaba mucha gente. Y cuando pasaba cerca de los árboles, a veces cuando iba muy rápido me paraba y caminaba más despacio. Y me paraba y abrazaba un árbol. Y créame que cuando abrazaba ese árbol, el estrés mío bajaba. Y yo le dije a alguien, trata de practicar. Y un día que tú estés así, que estés muy afanado,
Camina despacio. Y si tienes la oportunidad de abrazar un árbol, abrázalo. Y vas a sentir una sensación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los árboles forman parte de la creación. Los árboles interactúan con nosotros de muchas maneras. Ya le dije una de las más importantes, que aparte de que dan su fruto y nos alimentan, aparte de eso, también nos dan el oxígeno para respirar, parte del oxígeno que respiramos. Y que convierten lo que usted bota mal, llámese monóxido de carbono, si le puede llamar así, ellos cogen eso y lo tragan ellos, pero sueltan el oxígeno. Qué bueno nuestro Dios. Qué perfecto hizo Dios la creación. Cuán agradecidos tenemos que estar nosotros. Nosotros, los seres creados, con nuestro Creador, que todo lo hizo perfecto. Que si algo ahora mismo no funciona, es porque usted y yo y la creación completa lo ha dañado. ¿Cómo lo ha dañado? Explotando minas de una manera inmisericordia. Porque se puede explotar, pero con un control. Destruyendo los bosques. Y esas son dos de las grandes cosas que hacemos, que dañamos la creación. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quería darle un ejemplo más que el apóstol Pablo había hecho, pero lamentablemente son ya casi 40 minutos que tenemos. Yo espero que el Dios del cielo nos haga entender a nosotros que estas cosas que están escritas ahí tienen un sentido y tienen una enseñanza dirigida a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos mejores personas, para que nuestro mundo sea mejor, para que nuestra descendencia sea mejor y mucho mejor aún, para que nosotros, cuando partamos de este mundo, vayamos a un final seguro y eterno, que es bueno. Bendiciones. Shalom, shalom.